Bienvenidos a este programa de Primer Plano. Hoy vamos a abrir con un tema que ocupó las 8 columnas en los periódicos y en la televisión, muchos primeros planos, y en la radio muchos comentarios y fuera también. Es el tema de la Guardia Nacional. Es un instrumento que propuso Andrés Manuel López Obrador para hacerle frente a uno de los grandes problemas inmediatos que tenemos en México, que es la falta de seguridad y la presencia del crimen organizado. Bueno, esto dio lugar a una gran cantidad de opiniones en contra, en favor, y finalmente se resolvió en la Cámara de Senadores, falta la de diputados, pero ahí fue el gran momento en donde las opiniones en pro y en contra a nivel de Congreso, a nivel de sociedad civil, se expresaron y hubo un consenso. Pareciera política realmente moderna la que estamos viendo en México. Eso es lo que está a discusión en la mesa. Pues hay un ánimo celebratorio en casi todos lados que yo he leído, revisado, porque sentimos que las instituciones, aquí voy a dar mi opinión, por supuesto, que una institución, el Senado, el Congreso, cumplieron con su papel, que es recoger las demandas ciudadanas, escuchar las opiniones, negociar entre sí los partidos políticos, luego negociar con el gobierno y finalmente llegar a un acuerdo satisfactorio para los senadores, para empezar, pero que resultó ser un acuerdo satisfactorio para todo mundo, del presidente a las antípodas que son la sociedad civil. Vamos, todo mundo estaba satisfecho porque, si bien la presencia de los militares en las calles despierta escozor y hay el deseo de que no adquieran demasiado poder, al mismo tiempo, en un acto de pragmatismo, de realismo, debemos de reconocer que tampoco el país tiene demasiadas instituciones ni opciones. En consecuencia, se llegó a un acuerdo. Lástima que sean tan raros, porque yo recuerdo la otra vez que fue un voto por unanimidad, fue en el 2002 con la ley para crear el Instituto Nacional de Acceso a la Información y documentos gubernamentales, que también era el instrumento con el cual nos íbamos a enfrentar a la impunidad y la corrupción. Fueron momentos mágicos que luego se fueron haciendo, se fueron diluyendo. En fin, es un buen momento, creo que tenemos que celebrarlo, congratularnos de que pues sí sirvió, y sí el Senado como es punto de convergencia de los opuestos, le dijo que sí a algo, pero también le dijo que no al ejército y al presidente, y los dos quedaron satisfechos. A ver, voy a meter algo de matiz. Quiero partir de dos premisas, ¿sí? Primero, el ejército no puede hoy en día salir de las calles, digamos, porque en efecto el diagnóstico de la violencia nadie lo contraviene, es una cosa realmente de tragedia nacional, ¿no? Sí, lo que vivimos en términos de seguridad. Segundo, creo que los militares hace muchos años vienen pidiendo un marco jurídico y merecen ese marco jurídico que los proteja hoy y sobre todo en el futuro, claro, por estar en las calles, cosas que ellos no pidieron y simplemente acataron desde Felipe Calderón la orden de su comandante de las Fuerzas Armadas. Entonces, parto de esas dos premisas. Segundo, mi ánimo celebratorio está en primer lugar en el Parlamento abierto, lo que se llama Parlamento abierto. Se escucharon todas las voces ahí. Y en segundo lugar, pues la disposición de hacer caso, cuando menos aparte de los argumentos de esas voces. Creo que la ley que tenemos hoy, o la reforma constitucional que tenemos hoy, es mejor, desde luego, que la Ley de Seguridad Interior, que ya había sido
tildada de inconstitucional y que mejor que el dictamen que venía, ¿sí? Y creo también que es de celebrar que la oposición supo hacer, la oposición política, no nada más los comentócratas o los intelectuales o los estudios académicos de estos fenómenos, se les escuchó a pesar de que se les ha estado denostando y una y otra vez. Ahora, ¿dónde tengo mis reservas, Sergio? Ahí está. Van a estar, se logró que se pusiera 5 años nada más. Nos faltan 2 leyes, en particular la ley de la Guardia Nacional. Hay personas de las que están ahí metidas que dicen, bueno, esto es la reforma constitucional, en la ley orgánica tenemos que estar muy pendiente, puede venir ahí la verdadera militarización. Finalmente lo que tenemos es un título, ¿sí?, que es la Guardia Nacional Civil, y tenemos algún candado de que es transitorio, pero podrá prolongarse, y que el mando será civil, no mucho más. Avances, sí, pero creo que no es de celebrar el contenido hasta que no veamos cómo esto aterriza en una ley orgánica y, como todos sabemos, lo que la Constitución dice luego se desdice en las leyes. Sí. Sabíamos que lo que quedó no era exactamente del gusto del presidente López Obrador. Él había dicho incluso en los días previos que si no iba a haber el planteamiento así como él lo estaba presentando, es decir, realmente un mando militar, aunque fuera combinado administrativamente con uno civil, que no iba a servir, dijo, para reproducir otra policía federal que ya vimos que no funciona. Pues no, necesitamos entrarle en serio a este problema porque no es sencillo de resolver, y si vamos a tener una caricatura de lo que ya había, no dijo esa palabra, pero la idea, de lo que ya había, entonces vamos a fracasar y eso no es lo que yo estoy planteando. O sea, no le gustaba. Entonces, desde luego que qué bueno que oyeron al Parlamento abierto, pero yo creo que ahí la clave es básicamente que no tenían la mayoría calificada. Es decir, ya no quedó de otra. Haya sido como haya sido. No, por eso, pero para tratar de entender el asunto bien, así como ya tiene mayoría calificada Morena, la coalición morenista, en la Cámara Baja, por los 9 diputados del PRD que se salen y empiezan a orbitar alrededor de Morena, aquí no. Y aquí hubo los intentos de presionar a través de los gobernadores, del PAN y del PRI. El PRI sí claramente apoyó la propuesta del presidente y trató de influir sobre los senadores que no se dejaron, los del PRI. Los del PAN de plano ni siquiera asistieron a una reunión donde se les iba a conminar a que apoyaran este proyecto. Pero a final de cuentas hicieron el intento de jalar, de tener la mayoría calificada, no lo lograron. Entonces yo lo que creo que ocurrió, se puede inferir, es que Monreal mismo o otros senadores de Morena le hayan dicho a López Obrador, no conseguimos la mayoría calificada. Si presentamos tal cual este dictamen o esta iniciativa, nos la van a rechazar y nos quedamos ahí empantanados. Mejor reduzcámosle a este punto. Y entonces sí, lo que falta por ver, lo que dice Amparo es qué vienen las leyes secundarias. Por cierto, como ya no fue esto una guardia militar, ni siquiera se necesitaba el cambio constitucional, porque ese ya estaba previsto. Entonces el cambio constitucional era porque le iban a cambiar el sentido a la Guardia Nacional a un claro mando militar. Pero bueno, como no se pudo, pues ya salió esta. Y a ver qué dice, porque no estoy seguro yo qué piensan los expertos, los que participaron en el Parlamento, las organizaciones civiles, si el mando finalmente recae en un militar, como ya se está previendo. Es decir, un militar retirado o en licencia, con licencia, pero un militar al final de cuentas. Eso puede tener alguna ventaja operativa, pero desde el punto de vista de quienes se oponían al proyecto original, yo no he visto todavía reacciones, más que de 1 o 2 que han dicho, oye, todo apunta a que puede ser un militar. Lo estuvo como anunciando un poco Durazo como que el viernes mismo adelantó que podía ser perfectamente. El propio López Obrador lo dijo. Y el propio López Obrador también, así es, como de que puede ser un mando militar con la figura que no contradiga la ley, retirado o con licencia. Pero para todo su efecto práctico sería un militar. Eso repercutiría negativamente en lo que estaba pensado por parte de expertos, organización civil y oposición, o no es incompatible, no lo sé. Bueno, aclarar una cosa, Amparo.
Sí. y aclarada para mí, hasta donde yo entiendo, lo de los 5 años de limitación es la acción del Ejército, no lo de la Guardia Nacional. Así es. La Guardia Nacional, es que como lo dijiste, se por eso. pudo haber Corrijo, entendido que la Guardia corrijo, Nacional Lorenzo. sería efímera. No, la Guardia No, no. Nacional va hasta que... La militarización de la Guardia Nacional. el ahora, componente militar. la parte... Hay algo que tenemos que aceptar en el Parlamento abierto y en quienes tienen el tema de la militarización como una cosa muy mala. Yo todavía tengo problemas con el concepto de militarización. ¿Qué es cómo lo usamos? Como todos los conceptos de ciencia social, los podemos usar de diferentes maneras. Pero en este caso, lo que sí queda claro, y creo que ese era el temor de Andrés Manuel, es que la disciplina interna de la Guardia Nacional es la propia del Ejército y de la Armada, que su disciplina interna. Ahora, hay algo en la información que no me quedó claro. Dice, no usarán armas que son de uso exclusivo del Ejército. Ahí tengo un problemón, porque resulta que el crimen organizado usa armas que son del uso exclusivo del Ejército y mejores incluso que las del Ejército. Si tú les vas a dar unas armas más light, entonces yo creo que está en desventaja la Guardia Nacional. Ese punto no lo entendí, no era necesario ponerlo. Porque si se van a enfrentar a ejércitos del crimen organizados, muy bien armados y bien pagados, pues entonces estamos poniéndoles un obstáculo innecesario. Estoy de acuerdo contigo, es un obstáculo innecesario y casi que es, digamos, estás autocombatiendo, ¿no? En la posibilidad de triunfo. Hay otros elementos positivos celebratorios. En el dictamen original venía que pues las faltas a la disciplina militar se juzgarían bajo el fuero militar, que aunque no existe, pero bueno, el fuero militar, ¿no? Bajo las leyes militares. También eso lo quitaron. Todos van a ser juzgados por los juzgados civiles, cosa que es muy importante, que hay que reconocer como un avance. Pero regreso al tema, y sí estoy de acuerdo con lo que el concepto de militarización pues es muy difícil, ¿no? Pero regreso al tema de la ley orgánica, porque la ley orgánica solamente requiere, José Antonio dice, pues se vieron obligados a ceder porque si no, no hubiera pasado ninguna reforma constitucional. Cuando venga la ley orgánica, donde van a estar los detalles, y donde vamos a ver cómo es la disciplina, quién los forma, en fin, todas las cosas de verdad operativas, ¿sí? Violación de derechos humanos, etcétera, ¿sí? Van a venir allí y ahí nada más necesitas la mayoría absoluta que la tienen, pero de sobra los morenistas. Entonces, nada más mirar con lupa es todo. Mira, Gracias, María Par, tienes razón y podríamos pronosticar el apocalipsis en sus múltiples manifestaciones o el cosa Olimpo, que no estoy haciendo. el paraíso. La lección que nos deja es que al tercer mes del gobierno de López Obrador funcionó la política en el sentido de que las mayorías, Morena tiene la mayoría, aceptémoslo, en diferentes ámbitos, fue frenada por unas minorías políticas, por la opinión pública, la comunidad internacional. Sí. Y esa es la gran lección. Vamos, nadie nos va a garantizar que a partir de ahora todo va a ser maravilloso y no se van a violar los derechos humanos y los malos aprenderán la lección y se harán buenos. Nada de eso. Se vienen años de una dialéctica de enfrentamiento en los espacios públicos porque hay guerra, y eso aunque no les guste, hay guerra. Y segundo, una discusión muy intensa sobre los instrumentos que se van a estar usando. Y habrá momentos duros para todo mundo, pero si logramos preservar ese espíritu, al menos esa es mi actitud, pues adelante vamos a confrontarnos en el terreno de la política y de las ideas y pues que se imponga el que tenga la razón y la fuerza. Bueno, se nos acabó el tiempo, vamos a un corte, espérenos un minutillo y volvemos.
Estamos de regreso y en este bloque vamos a tratar otra reforma constitucional que desgraciadamente no recibió la misma atención ni tampoco el mismo tratamiento en el Parlamento que la que acabamos de discutir de la Guardia Nacional. Y es una reforma muy importante porque tiene que ver con la justicia y con lo que le puede pasar a cualquier ciudadano, a veces nada más a los criminales duros, pero que le puede pasar a cualquier delincuente, digamos, menor. Se trata de la reforma al artículo 19 que ha ampliado el catálogo de aquellos delitos que no o que van a tener prisión preventiva porque así lo marca la ley. Esto es que no van a poder llevar a cabo sus procesos en libertad. Y se amplía este catálogo de delitos también, como en el caso de la Guardia Nacional, contra la mejor opinión de los expertos internacionales y nacionales en materia de crimen, y que también va en contra de lo que ha sido el derecho internacional, cómo ha evolucionado. Han ampliado 9 delitos que no merecen o que merecen prisión preventiva, que son los feminicidios, que nos puede parecer realmente un crimen horrendo, o el abuso, el abuso a los pequeños, el abuso sexual a los menores de edad, la pederastia, o cuestiones como, por ejemplo, los feminicidios. Pero también el robo en casa habitación, también los delitos de corrupción, o también el robo de hidrocarburos, o, en fin, son 9 los que tenemos allí. Y el problema de esto es que una acusación, obviamente sustentada, si el juez decide darte una orden de aprehensión, no podrías tú alegar, decir, oye, aquí hay una persecución política, o aquí no hay suficientes pruebas, o aquí están las contrapruebas, y te irías de inmediato a la prisión preventiva. Esto tiene 2 problemas: uno, el de la violación de los derechos humanos; 3 problemas en realidad tiene. 2, los desniveles entre este tipo de delitos. Una cosa es el crimen organizado o el feminicidio, y una cosa muy diferente es el robo a casa, a habitación. Y 3 es si esto se puede considerar una violación a lo que en la gran mayoría de los países democráticos sería el debido proceso. Entonces, ahí está esta discusión que puede llevar pues a que otra vez las cárceles se llenen de delincuentes menores que no son, acaban siendo delincuentes mayores. María Amparo, es que dices que hubo discusión. De hecho, el problema es que no hubo discusión. No hubo, por eso no recibió el mismo tratamiento. No hubo discusión porque, como en muchos otros países, puestos en el dilema de los derechos humanos y la seguridad, optan por la seguridad. Y eso es lo que está pasando en México, que, bueno, ¿cómo que van a estar en libertad los que matan a una mujer o violan a un niño? Pues que los metan a la cárcel, obviamente. A mí me parece que más allá de que pueda uno discutir el por qué sucedió esto y si es correcto o incorrecto, me parece que esto nos lanza a una tarea múltiple que tiene que ver con lo que nos prometieron López Obrador y Durazo, una reforma de seguridad integral, porque pues van a tener que limpiar las cárceles, porque si no van a meter a las cárceles, que ahora son universidades del crimen, a delincuentes que tal vez no lo sean. Segundo, van a tener, o vamos a tener, aquí tenemos que hablar en plural, vamos a tener que vigilar el sistema de justicia, al Poder Judicial, que está bastante corrompido, y al servicio en muchas ocasiones de los criminales. Y finalmente, y no sé esto cómo vaya a cuajar, va a tener que fortalecerse el trabajo de los organismos autónomos y los organismos de la sociedad civil de derechos humanos tan denostados, porque sin la presencia de estos cuerpos, los organismos públicos que son parte del Estado, la sociedad que viene de fuera, lo que vamos a ver es un incremento exponencial en los abusos y no necesariamente una mejora en la seguridad, pero ya fue aprobada.
Más bien pensemos en el debate que se nos viene y que gira en torno a estos y otros temas. Ahora, si el país va en serio, es decir, no solo el gobierno, si la sociedad va en serio a enfrentar corrupción en poder judicial, en cárceles, crimen organizado, pues se nos vienen, como decía en lo que he pasado, años muy intensos, porque no va a ser fácil lograr todo al mismo tiempo. Obviamente que hay crímenes que tienen que, aunque no se haya probado, aunque todavía el juez no haya dado su veredicto, no se puede dejar al sospechoso en libertad porque se va ya sea porque es culpable o si es inocente porque considere que no se le va a hacer justicia. Entonces, el decir no a la prisión preventiva en general, pues tampoco es solución. Pero a mí no me gustaría que me robaran mi casa, desde luego. Y la verdad es que si agarran a alguien robando en mi casa, pues no me sentiría yo del todo mal que fuera a dar, entre que son peras o son manzanas, a la prisión preventiva. Pero esta prisión puede durar mucho tiempo y al final algunos pueden ser declarados inocentes. Es un tema largo que se ha debatido en el mundo occidental, por lo menos por mucho tiempo. Tenemos obras muy buenas sobre crímenes inocentes o crímenes que se hicieron de una manera que no quería hacer daño y terminaron haciendo daño. Uno de los 9 puntos es el de la fraude electoral. Va a estar difícil probarlo, pero entonces si metemos a la prisión preventiva a todos los que se sospeche que han cometido fraude electoral, bueno, ya iríamos, ya no se puede con ciertos expresidentes, pero también estarían metidos en eso. Entonces no son crímenes de la misma naturaleza, el feminicidio, que el fraude. El fraude le hace daño a la sociedad en su conjunto, pero no merece el mismo tipo de reacción, y meterlo en la cárcel de entrada, cuando puede luego mostrar que no hubo tal, o que fue una venganza la acusación, conlleva también las posibilidades de una injusticia. Y aquí dejo esto. Alguien señaló, prefiero que un culpable se quede en libertad a que un inocente le caiga el peso de la ley. Se referían a la pena de muerte, ¿no? Pero también podemos hacer lo mismo en este caso. En el caso del fraude electoral, efectivamente es muy difícil demostrar a veces cuando se hace fraude. Sí, cuando hay delitos electorales, que ya los hay. Es decir, los delitos electorales están tipificados y tienen también penas diferentes. A lo mejor simplemente ahora lo hacen más grave. Pero el fraude electoral, de decir se compra de votos, cuándo es compra de votos o no, el uso electoral o clientelar de los programas sociales, la barrera a veces es muy difícil, porque tú estás haciendo tu trabajo como gobierno, se espera en principio que te puedan retribuir esos programas sociales votando por ti, siempre y cuando no lo condiciones o no sugieras que esto... Pero ahí la línea definitoria, la línea divisoria, a veces muy borrosa. Se puede prestar a muchas injusticias, ¿no? Y en muchos casos, a lo mejor mapaches que sí estaban haciendo eso, pues pueden caer, y luego cómo lo demuestras también. O sea, esa parte es un poco complicada. Pero yo creo, estando de acuerdo en que algunos delitos sí tienen que ser más duramente castigados, pero la cuestión de las acusaciones sin ninguna prueba, y hasta después de que ya un año, o quién sabe cuánto tiempo, te demuestren que eres inocente, sí se puede prestar a muchos abusos. Tendría que haber algún filtro de que antes de que se procediera a la cárcel preventiva hubiera algún indicio, porque la sola acusación se puede prestar a 1000 cosas abusivas, en fin. Y lo otro es que esta idea que hemos tenido, que muchos constitucionalistas y muchos juristas han dicho, de que creemos que se puede resolver nuestro pésimo Estado de Derecho y nuestro pésimo sistema de justicia elevando simplemente las penas.
de los diferentes delitos, cuando en realidad lo único que hay que trabajar es el sistema judicial como tal, los jueces, el Ministerio Público, que haya las pruebas, que no se viole el debido proceso, porque se ha prestado a muchísimos abusos. Esto puede favorecer que se siga prestando o que se incrementen esos abusos y que entonces muchos inocentes paguen consecuencias que realmente no tenían por qué pagar. Entonces, solamente elevar las penas no resuelve el problema. Estoy de acuerdo y digo, sí hay que aclarar que no es la mera acusación, es la acusación ante un juez con pruebas, ¿sí? Que a juicio del juzgador amerite, ¿sí? Que gires la orden de aprehensión, ¿no? Pero como han resuelto, Lorenzo, en otros países, esto de los delitos, es que no son los delitos, sino el grado, ¿no? Digo, no es lo mismo un señor en una casilla, ¿sí? Que le ofrece 50 pesos a una gente por un voto, que un partido que desvió dinero, ¿sí? Miles de millones de pesos de las arcas de la nación para trasladárselas a su partido y formar una estructura territorial electoral, ¿no? Una estructura clientelar. Entonces, en realidad, la prisión preventiva es solamente para aquellos, bueno, para algunos delitos como el secuestro, sí, pero deben de ser de acuerdo a el grado del delito, ¿sí? El robo en casa habitación, pues depende, si fue un robo de casa habitación con violencia y te amarraron o te golpearon y te dejaron lisiado, etcétera, pues sí, o si se presume que te puedes ir del país también, pero son las condiciones, no es el delito mismo. Y esto pasó así, son 9 delitos que en cualquier caso no van a tener los inculpados o los presuntos delincuentes, no van a tener el derecho. Por cierto, hablando del delito electoral, voy a hablar de 2, el de corrupción y el electoral, que es los que más han llamado la atención. En el caso del electoral, se les tendría que haber ya quitado el registro a todos los partidos que hoy están representados en la Cámara de Diputados, porque todos, sí, cometieron algún fraude electoral y a todos los candidatos, sí. Y se les debería quitar, pero ahora el Tribunal Electoral le quiere regresar el registro al Partido Encuentro Social. Un escándalo. Qué cínicos los del Tribunal, qué cínicos los del PES. Yo voy a decir una cosa sobre corrupción, pero yo creo que más vale la pena decir que esto es un cinismo, porque aquí no se trata del espíritu de la ley. Dice claramente la Constitución, aquel que no alcance el 3% de la votación válida emitida no podrá tener. Sí. Y ahora dicen que tiene más representación que esa. Gracias, Sergio, por traer ese tema a la mesa, pero es escandaloso esto que está pasando. Nos vamos al siguiente bloque. Volvemos en un minutito. Hay ocasiones que se filtra el pasado en los análisis del presente, y lo menciono porque crecí en un hogar muy católico, y por tanto leía historias ejemplares de santos y santas y beatos y beatas que cruzaban el pantano y salían con el plumaje blanco y todavía con su pureza engrandecida. Lo menciono porque cuando pienso en la Auditoría Superior de la Federación, esa es la imagen que tengo. Una orden laica de monjes y monjas que hablan 2 veces al año solamente, el resto del tiempo están callados, y 2 veces al año salen y nos informan de todos los pecados de la corrupción pública que se comete en México. Y lo notable es que ellos nacen de ese pantano, ellos nacen creados por los partidos políticos, y sin embargo, como en uno de esos milagros de los que se dan en algunas religiones, ellos logran mantener su profesionalismo notable. Y esa actitud de santidad se refuerza cuando pienso que lo que tanto trabajo, tanto esfuerzo, no sirve absolutamente para nada, porque ¿cuántas veces no he leído esos documentos y se los he pedido completitos y no hay ninguna repercusión? Y cada año, y ahorita acaba de pasar esa temporada, nos enteramos de
1001 corrupciones y trácalas cometidas por fulano, sutano, sin que haya ninguna consecuencia. Aquí sí que no hay ni primera, ni segunda, ni tercera, ni cuarta, ni quinta transformación. No hay cambio. La impunidad sigue campante. Bueno, no sabemos, a lo mejor a partir de... tienes absolutamente razón. Puede cambiar. Llevamos años revisando los informes de la auditoría, ahora son dos anuales, o sí, 2 veces al año, y además pueden ir en tiempo real, ya está autorizada, fueron cambios buenísimos que hicieron en el sexenio pasado gracias a la oposición, en donde se pueden hacer ya auditorías incluso en tiempo real, así que estaremos oyendo más de la auditoría. Pero en lo que simplemente no puedo decirte ni un poquito de que estoy en contra de ti, Sergio, es que en efecto no pasa nada. Ahora, la verdad que sí tienen un buen equipo, han seguido trabajando, ha sido una institución que ha trabajado transeccionalmente. Hay que decir que no es una institución del Ejecutivo, pertenece al Poder Legislativo, la Auditoría Superior de la Federación, que tiene un servicio profesional de carrera y que no importa, bueno, sí importa quién esté arriba, pero vaya, ya llevamos varias en donde nos entregan muy buen material para, desde la sociedad civil o desde la academia, se puedan seguir empujando los casos, como fue la estafa maestra. Lo que es más, te diría, Sergio, no es que ellos estén ahí en su castillo de la pureza y diciendo, oye, nos estafaron tantos miles de millones de pesos. Han puesto cientos, literalmente cientos, ya deben de llegar ahora a 1000, porque yo me quedé en la cuenta hace 2 años o 3 años de 800 denuncias ante la Procuraduría, y la Procuraduría simplemente no actúa. O sea, desde que la Auditoría Superior de la Federación tiene la facultad de presentar denuncias, incluso penales, no solo administrativas, sino penales ante la Procuraduría, lo han hecho. ¿Y saben cuántos de los 800 que yo me quedé? 4 han tenido, y no quiere decir que condenatorios, 4 han llegado a su término. ¿Sí? De todas las 800 que puso la auditoría. Así que creo que el problema lo tenemos en otro lugar. Lo más importante, creo yo, va a ser cuando se presenten las cuentas públicas posteriores, porque ahí nos vamos a dar cuenta, creo yo, qué tanto ha bajado la corrupción, o una parte de la corrupción, que es una porción importante, que es la del sector público, ¿no? Cuántos contratos se dieron sin licitaciones, en cuántos hubo sobrecosto, cuántos no cumplieron con los objetivos que dijeron, todas esas cosas, porque la de este año, como la de los anteriores, en publicidad, se volvieron a hacer los mismos esquemas de la estafa maestra, ya denunciada la estafa maestra. Entonces, sí, es terrible, te acompaño en tu dolor. Se supone, aquí hay un conflicto quizá. Desde una óptica de realismo, Andrés Manuel ha dicho que él no está interesado en castigar el pasado. En denunciarlo, sí, porque vaya que sí lo hace, en términos muy generales, pero una y otra vez sale con ejemplos de corrupción del pasado. Pero dice, vamos a poner la energía en el futuro, porque el meternos en el pasado sería empantanarnos, porque ha de ser muy difícil, no solamente teniendo los números de la auditoría, sino ya puesto, si tú tienes un muy buen abogado, y aquí vemos que hay algunos abogados buenísimos, si les pagas muy bien, te pueden defender por decenas de años, y el Estado tiene que gastar dinero, energía, legitimidad. Deberíamos, en el plano ideal, de castigar todos la auditoría a veces señala, faltan tantos. Sí, y puede ser que se expliquen. Sí. Sucedió esto, sucedió aquello, y entonces ya la cifra Hay un periodo, sí. que la auditoría da puede bajar. Sin duda. Pero todos sabemos que ahí detrás hay algo que ya no, que es puede subir, corrupción, monda y lironda. Lo ideal sería que se les castigara. En el mundo real, ¿qué hacer frente a esta decisión de Andrés Manuel de decir, yo no voy a poner mi energía
en el castigo del pasado, sino de aquí en adelante. Échenme casos de corrupción de los míos. Bueno, todavía es muy temprano para hacerlo, pero el sentido de justicia dice hay que darles un golpe al pasado. Pero sí, lo que pasa es que yo creo que ahí hay dos elementos en esto que dice Lorenzo para combatir eficazmente la corrupción. Sí, desarrollar nuevos sistemas de vigilancia, de transparencia, de equilibrios para denunciar los casos de corrupción que vienen, para frenarlos primero, para prevenirlos y cuando se den esa corrupción castigarla. Pero el terminar con la impunidad también implica castigar a una parte, por lo menos a los casos más escandalosos del pasado, porque es sentar precedentes. Hay que recordar que Fox también recurrió al mismo expediente después de haber ofrecido durante su campaña que iba a castigar la corrupción del pasado, por lo menos inmediato, a la mera hora desechó eso con argumentos muy parecidos. Es decir, mejor de aquí para adelante y nos vamos a enfrascar aquí en una cacería de brujas, y no se sentaron los precedentes adecuados y entonces la corrupción ha seguido como si nada. Ya sé que no necesariamente los gobiernos incurren en esa corrupción, no, aquí se espera que no, pero de todas maneras el terminar con la impunidad implica castigar, y a muchos de los que vienen de acá. Volviendo a lo de la auditoría, hay que acordar, siempre han dicho no tenemos los dientes adecuados, podemos denunciar, podemos presentar vistas, pero no tenemos los dientes para entrar directamente. Ahí sería una discusión, pero es cierto que ha servido para detectar y no ha habido la voluntad de perseguir o de terminar con una situación que se está viendo. Yo quisiera recordar nada más el caso de los gobernadores corruptos, de los gobernadores como Javier Duarte de Veracruz, algunos otros de los que a final de cuentas vimos que desde que llegó Peña Nieto empezaron a detectar faltantes enormes. O sea, esos gobernadores ya tenían 1 o 2 años, creo que 2 años, ¿sí?, en el ejercicio y de pronto no presentaban mayores irregularidades. Llega Peña Nieto, entonces se sobreentiende que con el aval de él, se hizo la vista gorda, se empezaron de inmediato a disparar el dinero que no estaba realmente justificado, pero así fue clarísimo. Y la propia sociedad civil y los propios medios empezaron a decir, oigan, aquí hay casos de corrupción fuertísimos y no se hizo nada al respecto. La auditoría cumplió con detectar y decir, oigan, aquí hay un problema fuerte, porque además se disparó. Como después se comprobó que efectivamente fueron niveles de corrupción totalmente injustificables. Pero la auditoría sí ha cumplido básicamente, me parece, con su papel. Los que no han querido cumplir son otras instituciones. Pues planteas un dilema monumental, Lorenzo, y que no se ha discutido lo suficiente, se ha dado por sentado, la tesis del borrón y cuenta nueva. Es correcto que nos olvidemos de la corrupción pasada y pensemos solo en la corrupción presente. ¿Hasta qué punto es posible si recordamos que hay que estamos ante una corrupción sistémica, como nos lo recuerda la Auditoría Superior de la Federación, porque los métodos son los mismos? Hay variaciones, por supuesto, en detalles, pero el oficio de robar, de exprimir el erario público, lo tienen muy ensayado y son tradiciones familiares, son redes, que igual que en la represión, que ha encontrado una continuidad entre la represión por causas políticas y la represión por causas, o la violencia por causas criminales. Hay esa continuidad. Yo entiendo la lógica, ¿en qué sentido lo dice Andrés Manuel? Tenemos una capacidad limitada, concentrémonos en el futuro. Sin embargo, eso pasa por alto que si no da algunas señales, algunos castigos ejemplares, entonces no se lo van a tomar en serio los corruptos del presente, porque no toda la corrupción es del gobierno federal, la corrupción es de un buen número de estados, de entidades, en fin, en todo caso, volviendo a la Auditoría Superior de la Federación, sí ha presentado más de 1000 demandas, vamos a suponer, ante la Procuraduría. Esas demandas las ha heredado el fiscal Alejandro Gertz Manero, que bien podría hacer un informe de las 1000 demandas de
presentadas por la Auditoría Superior de la Federación para que sepamos en qué terreno nos estamos moviendo, porque lo otro me temo que no se va a interpretar como pragmatismo, sino como pacto de impunidad. Sí. Y hay una cosa, ese no lo puede dictar López Obrador, mucho menos ponerlo a consulta. No. Es tanto como decir, o sea, vamos a poner a consulta si un homicida lo debemos de meter a la cárcel. No, pues sí lo tenemos que meter a la cárcel, ¿no? Por lo pronto, nosotros tenemos que cortar. Regresamos. Hasta luego. En la elección del año pasado, 2 partidos perdieron su registro, el PANAL y el PES, Partido Encuentro Social. Uno, el primero asociado con el PRI, coaligado con el PRI, y el segundo con Morena. La ley dice que tienes que tener el 3% del voto efectivo, es decir, quitando los votos nulos, los votos a candidatos no registrados, y de lo que quede, el partido que no tenga el 3% pierde su registro. Y estos 2 partidos lo perdieron, pero resulta que ahora el PES, el Partido Encuentro Social, aliado con Morena, repito, está litigando en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que le reconozcan su registro, que se lo devuelvan. No hay, hasta donde yo sé, ningún elemento duro para que realmente se le devuelva el registro. Sería una cuestión arbitraria como las muchas que ha hecho este tribunal. El tribunal en general podemos encontrar cosas cuestionables, pero este conjunto de magistrados desde que llegó ha sido realmente arbitrario en muchas de sus decisiones. Y yo diría que tiene una pauta, un eje, un patrón, que es quedar bien con el gobierno en turno. Porque mientras estuvo el PRI, cuando ellos llegaron, pues varias de las resoluciones eran muy absurdas, se saltaban de alguna manera el espíritu de la ley, aunque ellos son una instancia de máxima autoridad, de la última instancia, en determinar qué sí es y qué no es, en cómo interpretar la ley. Y hubo varias cosas muy cuestionables que favorecían generalmente al PRI, mientras el PRI era el gobierno. Ya que cambió el gobierno, ha mostrado también algunas muy favorables a Morena, no todas, por cierto. Pero recordemos que el tribunal, en general, digamos, incluso con los anteriores, recordemos que cuando el Partido Verde, en el 2015, incurrió sistemáticamente en violaciones a la ley, y que eso la ley dice que puede ser motivo de perder el registro, y hubo un gran movimiento social exigiendo que el Partido Verde perdiera el registro, lo que dijeron primero en el INE y luego en el tribunal, que todavía era IFE creo, era, no, son los votos los que deben determinar si se quedan o no se quedan los partidos. No el hecho de que incurrieron en trampas y bueno, no, que sean los votos, son los ciudadanos los que determinan. Y resulta que ahora los ciudadanos determinaron que perdió el registro, y también el PT, también en el 2015. También el PT en el 2015 perdió el registro, y una resolución pues muy, digamos, complaciente, muy blanda del tribunal le permitió volver a competir en una elección extraordinaria y mantuvo su registro. Pero aquí ni siquiera eso con el PES. Aquí ya perdió el registro, ya no hay manera de que lo recupere como en su momento el PT. Y sin embargo, todo parece indicar que quieren regresárselo. Que quieren regresarse y que probablemente tengan los votos. A mí cuando tratamos de un órgano colegiado, y lo entiendo así, pues a los que votaron en contra del dictamen o presentaron una ponencia distinta, pues les da coraje que hablemos de el tribunal, ¿no? Porque hay gente que sostenidamente, y si uno revisa las votaciones, pues va a ver que tiene votaciones consistentes con, nuestro mejor leal y entender de las leyes, ¿no? Pero en este caso es de los pocos artículos, creo que, del derecho electoral que simplemente no se presta interpretación. Dice, lo que sacaste en la elección, sacaste 3% o no sacaste. Ni siquiera fue el 2.9 ni nada. No, sacó el 3%, no hay tu tía. Tendría que perder el registro. En el de Aguascalientes, que era el mismo tribunal básicamente, hicieron una artimaña, le taparon el ojo al macho, ¿sí? Anularon un distrito en la elección de Aguascalientes y gracias a eso se repitió la elección, el PRI, curiosamente el PRI, que después le vino como boomerang, el PRI, el PRI logró que se anulara la elección pensando que el PT iba a quedar agradecido con el PRI, pero mira cómo son las cosas, después quedó agradecido con Morena y se pasó a sus filas, ¿no? Ahora ni siquiera eso, se pensó, hay que decirlo, anular una elección en Chiapas para que compitiera solo el del PT
y hacer la misma artimaña, pero aquí fueran máscaras. Pero insisto, no todos. Por ejemplo, la expresidenta del tribunal y Reyes Rodríguez, que fue otro, sí votaron en contra, ¿no? Entonces, si hubo gente, bueno, no, todavía no votan, vaya, tienen ponencias en contra, posiciones en contra, diciendo esto simplemente no es de interpretación, tienes o no tienes y se le va a dar, y en este caso, como dice Crespo, se están acomodando a otro poder, antes a Peña Nieto, ahora a Andrés Manuel López Obrador, y creo que flaco favor le hacen a los órganos con autonomía o ramas de poder. 2 comentarios. No entiendo, si Andrés Manuel López Obrador dice que borrón y cuenta nueva del pasado y él sí va a combatir la corrupción del presente, ¿cómo tolera que se dé o no dice algo o no condena este acto de corrupción del Tribunal Electoral para favorecer un partido que quiere seguir con las prerrogativas de manera corrupta? Me parece totalmente incomprensible la incongruencia. Si va en serio de que van a combatir la corrupción, es el momento que Morena debe estar interponiendo un recurso para evitar que esto suceda. No pasa por una razón, fueron aliados y tienen todavía acuerdos, por ejemplo en Morelos. Es una situación rarísima porque el gobernador llegó por el PES, el superdelegado es el presidente del PES en Morelos, pero Morena tiene mayoría en el Congreso y están peleados los diputados de Morena locales con el partido Encuentro Social. En todo caso, son este tipo de huizaches, dirían los abogados, de machicuepas, de tranzas, lo que mancha esas proclamas de que se quiere la honestidad, porque la impresión que me queda es que la honestidad se hará salvo en aquello que tenga que ver con los partidos políticos. Ahí no lo quieren tocar, no quieren reducir las prerrogativas, siguen idénticas. Lo mismo que recibían, más todavía, en el 2018 están recibiendo en el 2019. Tal vez ese es el lunar más grave que tiene la Cuarta Transformación, su incongruencia para poder poner distancia. Al menos decir, nosotros no compartimos esto, pero sobre ello, silencio absoluto. Bueno, este tribunal, dice Crespo, bueno, no siempre fue así. Y tú, María Amparo, dices, no todos. Pues yo sí pongo al tribunal y en conjunto. ¿Desde hace cuánto tiempo ese tribunal dejó de tener la confianza? ¿Desde la elección del 2006, por lo menos? No, después todavía se reformó, ¿no? Pero ya en el 2006 le dio un golpe tremendo. El tribunal, no dices. El tribunal, el tribunal. El tribunal en general. Sí, en general. Claro. Tienes razón. Cuando dijo, bueno, sí, se fueron, se hicieron cosas muy malas en la elección. Pero no fueron determinantes. Pero pues no fueron determinantes, así que es como si no hubieran hecho nada y la elección sigue. Un tribunal muy bien pagado, muy bien atendido, que es la última instancia. Nadie puede ya sobre una de sus decisiones decir nada. Pero su actitud anterior, su conducta anterior, puede ser que algunos de los miembros sean muy perfectamente claros y honestos, etcétera. Pero el conjunto ya perdió desde hace tiempo su legitimidad, su virginidad. Hace tiempo que es tan difícil conseguirla y tan fácil de perderla. Y una vez que se pierde, ya no tiene uno confianza en ellos, ya no tiene uno. Lo de Puebla, cuando tuvo la decisión en sus manos, quedamos bien claritos que hubo un montón de irregularidades en la elección. Hombre. Y sin embargo el tribunal dijo, bueno, pues está bien, la aceptamos. La presidenta del tribunal entonces, ¿fue o no fue la ya que...? No. Yo te diría que le costó el puesto Sí, haber votado ya por no la... es, ella no no, es. ella votó por la anulación. Sí, Pero fue el voto clave. el tribunal en su conjunto la la avaló. mayoría del tribunal avaló. Cuatro de tres. Cuatro Y de tres. entonces quedan todos manchados.
Claro. el prestigio de esto ya se lo llevó el viento y están haciéndolo peor todavía ahora con lo del pez. Están tratando de resucitar a Lázaro. No sacaste el 3%, pero Lázaro, levántate y anda. Pero tiene 43 diputados o 53. El PP. Y además son evangélicos, ¿no? Sí. Entonces, También Dios los va a castigar. Sí, yo quiero aclarar de lo que dije. No dije que antes el tribunal hubiera sido perfecto, porque en 2006 claramente me parece que su dictamen estuvo de la patada del tribunal. Digo, esta última camada está peor, porque lleva muchísimas. Sí. Aquí es una tras otra, tras otra, tras otra. Y en todo caso, aunque es cierto que en Puebla hubo irregularidades y se podía, y había elementos en principio, el dictamen estaba mal hecho en todo caso, pero habían elementos para anular. De todas maneras, a mí lo que sí me preocupa es que, habiendo sido ese el dictamen, se le haya presionado a la presidenta por el dictamen, porque su voto además fue el que inclinó en favor de que se mantuviera la elección de Puebla, para que dejara de serlo. Entonces, no solamente hay esas incongruencias que señalaba Sergio, sino que de alguna manera se está presionando otra vez al tribunal para que pierda lo poquito de autonomía que tenga. Pero en fin, nos vemos el próximo lunes aquí en Primer Plano.